Muy buenas noches, amigos. Qué gusto saludarles a esta hora. Son las 19 horas con 49 minutos. Un placer el poder contar con invitados especiales en este día y sin duda alguna también pues dialogar con respecto al acontecer nacional, a los hechos, sucesos que marcan noticia en nuestro país y el mundo, y más aún cuando en esta transición electoral en la cual se decidirá el futuro del país, pues tenemos alternativas que presentan y que establecen un futuro mejor para el Ecuador. Hoy tenemos la grata compañía del doctor Esteban Bernal, quien sin duda alguna pues es un representante de CREO a nivel nacional y acá en la provincia de La Suay. Más que una propuesta, es un proyecto que se viene desarrollando, que se viene llevando a cabo y que nos permitirá pues conocer en detalle en cuanto a cuál es la propuesta, cómo se va a desarrollar. Mi querido Esteban, qué gusto saludarle en esta noche. Un placer el tenerle acá en nuestros estudios y sin duda alguna también poder establecer este diálogo con respecto a lo que será el futuro del Ecuador. Venga, pase, colega, tranquilo, con confianza, ya sabe que estamos en casa. Esta es casa propia. Así que mi querido Esteban, qué gusto, buenas noches. Qué placer tenerle por acá. Gracias, Patricio. Para mí más bien es un honor poder compartir con usted, saludar a todos quienes nos escuchan y nos ven ahora a través del medio también digital en esta propuesta periodística que usted ha implementado en todos los cantones orientales, sobre todo en la provincia de Azuay. Más que una alternativa, yo creo que es una visión de futuro, lo de la posibilidad de que Guillermo Lasso llegue a la presidencia de la República. ¿Cuál es el contexto en el cual pues, se ha venido trabajando con la propuesta de CREO, estableciendo esta correlación entre las necesidades del país y obviamente también pues, la propuesta de Guillermo? Bueno, una propuesta justamente, Patricio, que va más allá de un tema coyuntural de partido. No es una propuesta de CREO, es una propuesta de Guillermo Lasso como el futuro presidente del Ecuador, un Guillermo Lasso que no abarca únicamente a un vehículo conductor, como es el caso del movimiento, sino a todos los otros movimientos y actores políticos y sociales que forman parte de esta sociedad. Y en ese contexto, uno de los objetivos que tenemos en los recorridos que hacemos en los diferentes cantones, en este momento nos encontramos aquí en Gualaceo, estaremos en el Cantón Pauta, en Chorreleg, en el Sixi, en Huachapala, en el PAN, en Sevilla de Oro, y también iremos hacia el otro lado, hacia la zona del Jugones, en Santa Isabel, en San Fernando, en Girón, en Pucará, en Ponce Enríquez, en Nabón, en Oña, y por supuesto la provincia, la capital de la provincia, Cuenca, y sus 21 parroquias rurales. Así es que esto abarca un contexto global, como le decía, un contexto en el cual está movimientos como el caso del Movimiento Igualdad del actual asambleísta electo Marcelo Cabrera, se encuentran movimientos como la Concertación, que está el asambleísta electo también Fernando Villavicencio, y así una gran cantidad de sectores y actores, y por supuesto tratar de dialogar con aquellos adeptos electoralmente hablando que tuvo los dos candidatos que también siguieron la papeleta electoral, el resultado electoral, como el caso de Yacu Pérez y sus electores, y también el señor Herbas y sus electores, más aún aquellos que también optaron por aquellas alternativas con un porcentaje pequeño, pero no menos importante, como los otros 12 o 13 candidatos adicionales que formaron parte de la papeleta. Creo que el Ecuador tiene que cambiar un concepto del Ecuador del bueno y el malo, sino un Ecuador de ecuatorianos. Y eso es lo que al menos Guillermo Lasso engloba en su propuesta, en hacer un país de la reconciliación, un país de la unidad, un país en el que nos permita a los ecuatorianos seguir discrepando, seguir elevando nuestra voz en el marco de la libertad de expresión, pero que esa discrepancia, que ese punto de vista no sea motivación de enemistades o de una animadversión por parte del poder para quien no piensa igual que nosotros. Y por ahí viene un poco el concepto. ¿Qué hacer ahora? Primero, receptar lo que la gente piensa por lo que optó por otra candidatura. Si no entendemos aquello, estaríamos fuera de contexto. Y creo que Guillermo lo primero que ha hecho es ser receptivo con aquellos que tuvieron otra opción y empezar a asimilar sus propuestas, en muchos casos progresistas, temas de carácter social, temas de carácter inclusive de género, que se viene hablando en el país y en el mundo, y que debemos ser receptivos, tolerantes y analizarlos
previo a una política pública que beneficie al país. Uno de los actores políticos y analista político, Acosta, decía que la posición de Guillermo Lasso es una posición que genera una ventaja porque representa el anticorreísmo y en consecuencia hay una propuesta de no regresar a ese pasado que para muchos fue sin duda alguna pues oscuro, más aún conociendo como usted conoce la realidad dentro de una Asamblea Nacional en la que las posiciones y posturas que mantenía el correísmo eran posiciones bastante retrógradas, bastante cerradas con respecto a cualquier otra posibilidad de cambio. ¿Qué decir con respecto a qué representa Guillermo Lasso en el ámbito electoral hoy por hoy, cuando estamos a prácticamente mes y medio de decidir sobre el futuro del país? Bueno, yo creo, Patricio, que de alguna manera en el Ecuador ha existido una especie de, yo diría, han desdibujado el concepto mismo de la política como tal sobre lo último sucedido a partir de la primera vuelta electoral. Algunos presagiaban el desastre al manifestar que esa discrepancia política con Yacu Pérez iba a ser catastrófico para nosotros. Y no es así, como usted puede ver en este momento, las probabilidades de Guillermo Lasso para ser el nuevo presidente del Ecuador, no solo que están intactas, sino que están elevadísimas y que eso se consolidará el próximo 11 de abril. Yo conceptualizo la política desde otra perspectiva. Yo no creo que la política es lineal, Patricio, y quiero explicarle a la ciudadanía que nos ve y nos escucha. Pongamos un ejemplo de que por ahí el candidato Hervas, el candidato Yacu Pérez, el candidato Freire, hubiesen tomado la decisión sin titubear de apoyar a Guillermo Lasso. Sumados sus votos, más los votos de Guillermo, ya bordearíamos el 60%. Entonces, ¿para qué campaña? ¿No es cierto? Pero así no funciona la política, así no funciona. Como tampoco es el hecho de que si ellos no apoyaran la candidatura de Guillermo, ya estamos perdidos. Tampoco funciona así. Por lo tanto, esto es un tema de día a día. Hoy por hoy las probabilidades de Guillermo son enormes, ya saldrán en los próximos días las encuestas y ratificarán lo que yo le menciono. Sin embargo, usted ha mencionado algo que es latente en la política ecuatoriana, el anticorreísmo o la resistencia a un proceso político que nos ha llevado a una debacle económica, social, pero por sobre todo moral en el país. Y esa debacle moral es la que tenemos que levantarla, tenemos que romperla y tener la posibilidad de reconciliar al país. Y eso se lo va a lograr con políticas públicas serias, que generen en primer lugar un Estado honesto, un Estado que hace muchos años no empezamos a hablar, porque hoy han naturalizado la corrupción, ¿no? Hay mucha gente que responde el por qué estoy con Correa. Si le dice a usted, pero fíjense, es un hombre prófugo, es un hombre que está sentenciado por la justicia. Perseguido político. Y hablan de persecución, hablan inclusive de decir, está robó, pero hizo carreteras. O sea, ¿pero qué vamos a comer ahora? ¿Cemento? Sí, cuando ya se están desdibujando todas aquellas obras, como la refinería, las represas hidroeléctricas que supuestamente iban a ser la salvación para el país, cuando se hablaba de un gasoducto que iba a ser la solución para el sur del país, nada de esto funciona. Y vea usted que lo que ha funcionado es el cinismo alrededor de este proyecto político que va en decadencia, por supuesto, ya veremos los resultados del próximo 11 de abril. Pero por sobre todo, Patricio, yo creo que debemos reivindicar la moral de los ecuatorianos. No podemos permitir que el Ecuador siga generando nuevas generaciones que vengan naturalizando estos hechos que fueron lamentables para el país. Mi hijo tiene 20 años, ¿sí? Lo que significa de que toda su vida de conciencia cívica en el país, pensemos un promedio desde los 14, 15 años, es decir, toda su vida cívica ha entendido que lo único que ha existido ha sido el correísmo. Y por lo tanto hay que mostrarle a esa sociedad, a esos jóvenes, que existen alternativas que valen la pena, alternativas distintas, alternativas que efectivamente vengan de la mano, primero de honestidad, de transparencia, y a ellos se sumen políticas públicas de libertad, porque muchos nos dirán, sí, pero seguimos caminando libres, no somos como Venezuela, sí, pero el camino al que nos conducen ese tipo de políticas es hacia allá, cuando usted tiene un concepto de que el Estado le dice todo, el Estado le da todo. Y así no funcionan, los estados han colapsado en el sistema socialista en el mundo,
no solamente en América Latina, para poner el ejemplo de Venezuela, Nicaragua o Cuba, por citar tres ejemplos de la debacle económica y moral que han vivido esos países. Sin embargo, la lucha permanente que venimos dando, a pesar de los epítetos, de la ironía, de las agresividades que recibimos de un sector que nos gobernó con sabatinas y con insultos, esa concepción sociológica, Patricio, que el ecuatoriano ha llegado a concebir alrededor de su comportamiento electoral, es el que debemos desatarle de su raíz. Porque hoy pensamos de que sí, bueno, sí eran así, eran groseros, abusivos, perseguían, pero hicieron carreteras, o sea, así no funciona. Lo que no dicen es que se regresó o se reportaba en ese entonces un precio de petróleo de 110, 120 y llegó en a el promedio, por $125. Lo que significa que si tenían presupuestado el petróleo a $60, 70 como máximo, que era el pico máximo, presupuestado, y de la noche a la mañana, gracias a una acción, diría yo, milagrosa en ese entonces, lograron vender el petróleo a $120, esa diferencia entre los 70 y los $120, $50 por cada barril, pensando que son 300,000 barriles diarios los que produce el Ecuador, pues nos deja miles de millones de dólares que se utilizaron ¿en qué? ¿En dónde? Según la Comisión Anticorrupción, 70,000 millones de esos miles de millones de dólares que usted menciona, lo manejó la corrupción, se han desviado fondos alrededor de esos montos. A veces para el común de los ciudadanos, inclusive para quienes estamos metidos en política profunda, se vuelve etéreo el contemplar 70,000 millones de dólares de desvío económico. Y yo creo que eso debemos realmente ponerlo en el debate público, porque hoy en día tenemos multimillonarios que se acaban de reunir ahora en México, planificando muchas cosas con su comodín, que es Andrés Arauz, para tratar de llegar de nuevo a la presidencia. No buscan servir al país, Patricio, buscan salvar sus condiciones personales, sus condiciones judiciales, sus condiciones económicas, y eso tiene que ser devastado por los ecuatorianos a través del pronunciamiento popular el próximo 7 de febrero. Déjame saludar a la gente que está en nuestra sintonía y que nos está mandando mensajes ya en este momento. Diego Narváez Machuca dice: vamos por el cambio, Lasso presidente, excelente intervención, economista Bernal. Fernanda Rodas también nos envía un mensaje, un saludo especial para ella. Eso es así, se habla de economía, Esteban Bernal lo sabe. Diana Bermeo también nos acaba de mandar un mensaje: vamos por el cambio, Lasso presidente. Vamos por el cambio, dice Jonathan Chávez, y también pues Gerardo Granda, súper, vamos por el cambio. Parece que siguen sumándose y siguen llegando más mensajes. Santiago Peña también, muy bien, Esteban Lasso presidente, un saludo para Santiago. Agustín Vélez también está en nuestra sintonía en este momento y manda un mensaje, a ver, no le logro entender bien, dice planes sociales, debe ser como el economista Esteban Bernal, hacen más profundos y reales las propuestas y políticas que emprenderá el próximo presidente del Ecuador. Lasso presidente. Carlos Montaño también, el pueblo ecuatoriano despertó, nos dice, los que tienen arrinconado, devastado toda la corrupción de la banda delincuencial del correísmo en las redes sociales, la gente del Ecuador decidió el cambio, vamos con Guillermo. Y siguen llegando más mensajes y más mensajes, en fin. La cosa es bastante clara, ¿no? Hay gente que puede ser que tenga ciertas diferencias ideológicas probablemente con Guillermo, pero está claro en que no queremos volver a un correísmo nefasto para el Ecuador. Yo creo que la ideología no ha muerto, no morirá. Yo creo que los planes de gobierno siempre tienen un marco ideológico en el cual uno se desenvuelve para ejecutarlos cuando ejerce el poder como tal, sea este poder nacional, provincial, cantonal o parroquial, sin duda la ideología. Pero hay temas que trascienden la ideología, mi estimado Patricio, que son esos valores universales sobre los cuales basamos nuestra convivencia diaria. La libertad, la posibilidad de crecer, de vivir mejor, de tener condiciones adecuadas para las futuras generaciones que son nuestros hijos. Churchill, a quien valoro mucho por su concepto político en el siglo pasado, él decía con mucha propiedad: cuando un político piensa en las futuras generaciones y no en las futuras elecciones, se convierte en un estadista.
Vemos lo que sucedió en los últimos 14 años, en donde las políticas fueron coyunturales, basados en cómo nos va en la siguiente elección, en que cuidado perdamos el poder, cuidado dejemos de lado la posibilidad de que la gente aplauda, y se generaron políticas populistas como las que ahora vuelven a plantearlas, ¿no? Manifestar que van a regalar $1.000 a 1 millón de familias. Primero es mentirle a los ecuatorianos, porque este rato en caja del recurso fiscal existe $143 millones que no les alcanza ni para pagar lo que son los gastos corrientes inmediatos que tiene el gobierno y que tiene que recurrirse a un mejor manejo de la economía para que eso crezca. Plantear $1.000 millones significa entregar o hipotecarle al país, o en su defecto sacarle al sector privado que ya viene disminuido, y por ende al golpearle nuevamente al sector privado, ¿no? Para poder hacer esas dádivas, que es una mala propuesta, genera desempleo, y por lo tanto la corriente circular negativa que esto genera es lógico, pero para ellos es facilito salir a hacer una propuesta tan demagógica como la que plantea, y no proponer algo que sea a largo plazo para las futuras generaciones, creación de empleo. El empleo, Patricio, es la base fundamental del desarrollo de la sociedad, porque el padre de familia que tiene recursos para alimentar a sus hijos, para poder darles educación, para darles salud, para darles vivienda, ese padre de familia dejará de lado a veces hasta malas prácticas, inclusive delincuenciales, que incrementan la inseguridad en el país, porque ya tiene el recurso a dónde acceder. Se deja de lado problemas psicológicos de la sociedad ecuatoriana, que viene disminuida por la pandemia sanitaria y la pandemia económica que nos ha dejado estos 14 años de famosa revolución ciudadana. La única forma de crear fuentes de trabajo es fortaleciendo la empresa, fortaleciendo la industria, porque nadie puede inventarse los trabajos como lo hizo en un momento dado Correa, con la desacertada decisión de acrecentar un Estado que ya se volvió burocrático. Un Estado crear gigante, 32 ministerios, crear una serie de secretarías, subsecretarías y subsecretarías de las subsecretarías. Por allí apareció un ministerio de... ya ni me acuerdo por ahí. De la felicidad. De la felicidad. El único que estaba feliz era él y su grupo. Sí, señor. Hay una situación un poco compleja, ¿no? Pero bueno, déjeme seguir saludando y seguir agradeciendo los mensajes también que nos siguen llegando a nuestra página de fanpage, a Radio Linda 97.3 FM, en Facebook, y claro, estamos también transmitiendo en nuestra fanpage www.radiolinda973fm.com en streaming para el mundo entero, y obviamente en la frecuencia 97.3 FM para los cantones orientales. Gerardo Granda, gracias por este mensaje. Es verdad, economista Esteban Bernal, la delincuencia organizada no busca servir al país, ellos buscan servirse del país. Fin del comunicado, dice Gerardo Granda. Gracias, mi querido Gerardo. Cristian Fernando Márquez también nos envía un mensaje. Está cerca el cambio, más que nunca. Hoy me doy cuenta de que el pueblo ecuatoriano, con quienes están rodeado Arauz, no más con Borrero 2021, tendremos un nuevo país, dice Cristian Fernando Márquez. También está Carlos Montaño mandando este mensaje: todo el Ecuador por el cambio y a la democracia. Guillermo Lasso sepultará para siempre la banda de delincuentes del correísmo encabezada por el prófugo de Bélgica. El Ecuador quiere un gobierno déjeme abrir este mensaje para terminarlo. El Ecuador quiere un gobierno, déjeme ver, Ecuador quiere un gobierno, se me perdió, de propuestas serias de empleo, salud, educación, seguridad. Esto hará realidad Guillermo Lasso Mendoza. Gracias, seguimos leyendo sus mensajes y seguimos agradeciendo su sintonía, que obviamente sigue creciendo y sigue sumándose en esta noche. Sorprendente, fue sorpresiva, no teníamos previsto, más bien era una reunión con un grupo de artesanos, con un grupo de gente de Gualaceo, la que le convocó acá a Esteban Bernal, pero aprovechando su presencia, una vez siempre a las órdenes. Salimos un ratito al aire, aunque no estaba previsto. Estamos recién organizándonos en la parte tecnológica. Esta es una estación nueva. Recientemente recibimos la concesión de la frecuencia y en consecuencia vamos organizándonos, vamos acomodándonos.
Bueno, de aquí en poco tiempo vamos a tener una estructura que nos permita también generar espacios de debate, espacios de opinión, espacios de análisis. Y hablando de espacios de análisis, la situación crítica por la que atraviesan las cárceles del país, sumada a la falta de recursos, cosa que dice el gobierno actual, que es también heredado, esas famosas cárceles del milenio, como todo lo del milenio, ¿no? Al final de cuentas terminó siendo pues un hacinamiento de gente que ocasionó lo que ocasionó en días anteriores, ¿no? Un enfrentamiento de bandas. ¿Qué decir del tema seguridad? Mire, yo creo que eso tiene una respuesta bastante consistente y que no requiere mayor profundidad en el análisis. En el año 2008, la Constitución de la República, que en aquel entonces se aprobó por la mayoría de los ecuatorianos, vendiendo humo por parte de los revolucionarios, dijeron, entre otras cosas, que invitaron a aplaudir a un enorme número de ecuatorianos, creo que no equivocados por su percepción, sino por lo que les decían o los que les trataban de vender, que la base de Manta tenía que irse. Pocos fuimos los que reclamamos y hablábamos de la peligrosidad de la consecuencia que eso significaría. Y vea usted, han pasado algunos años y ahora nos percatamos de que eso, lo sucedido en las cárceles del Ecuador hace 15 días o 3 semanas, es nada más que el reflejo de un narcoestado que hoy tenemos en el Ecuador, en el cual una base de Manta dejó de rastrear este intercambio y de dejar que el Ecuador empiece a ser un espacio de intercambio de narcotraficantes, de los cuales no solamente se refleja en la situación dada en la cárcel, mi querido Patricio. Yo creo que tuvimos suerte de que ese tema o esa situación se haya dado en un área de aislamiento y no en las calles ecuatorianas en las que podía haber muerto inclusive ciudadanos inocentes producto de estas guerras entre pandillas que responden a un interés eminente. Se dice sobre la cárcel, yo repito lo que ya varios medios de comunicación nacional incluso lo han dicho, se dice que el retiro de la base de Manta puede ser fruto de un acuerdo entre Correa y los grupos guerrilleros de Colombia. Se ha mencionado incluso... Se dice, se habla, se analiza, pero hay muchos elementos que nos debe llevar a los ecuatorianos a sacar nuestra conclusión. No soy quien para ratificar o garantizar aquello, debe ser la Fiscalía General del Estado que ratifique o rectifique ese comentario que hoy está en el andarivel político del Ecuador. Pero los hechos dicen muchas cosas. Las FARC en las acciones militares llevadas a cabo por el gobierno de Colombia, en la que se recaba información, dieron a conocer un video la aportación al gobierno de Correa para la campaña electoral. Ahora el Ejército de Liberación Nacional, que también están vinculados al narcotráfico, han entregado recursos al candidato Andrés Arauz, según la Fiscalía General del Estado del país de Colombia. Si esas cosas no le muestran a usted temas relacionados con eso, sumado a la narcovalija del ex canciller Patiño, por poner otro ejemplo adicional, las avionetas que caían en el Aromo, ahí donde que dicen ver una refinería, lo que encontraron fueron espacios para que inclusive se accidente o aterrice una avioneta con droga. Cuando usted ve estos tipos de elementos, se llaman elementos de convicción en la investigación penal, no soy abogado, pero normalmente utilizan estos términos para usted interpretar si hay o no el cometimiento de un delito. Si a mí me preguntara, en lo personal, con estos elementos de convicción que estamos analizando, sin duda habría que empezar por lo menos una investigación a fondo para saber si esa decisión del año 2008 para sacar la base de Mantas a la viva voz del aplauso de muchos ecuatorianos, hoy es la consecuencia de lo que vivimos aquí en el país. Vamos a seguir saludando a la gente que se sigue sumando. Realmente pues fue sorpresa, pero en todo caso no fue algo programado, pero en todo caso gracias por estar en nuestra sintonía y sobre todo por sumarse. Se me fueron algunos mensajitos ya, permítame leerlos, déjeme ver por acá. Tenemos Juan Fernando Vázquez, vamos por el cambio, Lazo presidente. Quique Gorki también está en sintonía en este momento. Felicitaciones a la excelente intervención de Esteban Bernal, quien con su mensaje llega a la población manipulada por el correísmo para que medien y cambien su decisión de elegir un candidato de cambio. Democracia será, la democracia será pues el futuro, dice también don Wilson Santiago Crespo. Qué gusto, mi querido Wilson, gracias por estar en nuestra sintonía y por estar acompañándonos. Felicitaciones por el excelente espacio con un gran político, conocedor de temas importantes para el país, coyunturales
en este momento político del país, Wilson Santiago Crespo Vicuña. Un gusto, Wilson, saludarte pues a la distancia, ya es en horas de la noche trabajando mientras tú descansas. Vamos a saludar también a Lourdes Armijos, quien dice, estamos cerca del cambio, economista Bernal, magnífico comentario, gracias. A Quique Gorki, el 11 de abril, la patria nos convoca a todos los ecuatorianos, militantes, policías civiles, medios de comunicación, estudiantes, trabajadores, hombres, mujeres, jubilados, a la unidad nacional. La patria está en peligro de caer en manos del comunismo. Juan Fernández Vázquez, también excelente Esteban, un saludo especial también. Y bueno, se me fueron un montón de mensajes más que se me quedaron por allí. Veía ya, déjeme revisarle, vamos a revisar todos los mensajes que estaban pendientes. Jenny Bermeo, un saludo también, mi querida Jenny, un gusto saludarte a la distancia, desde acá, desde Gualaceo, a la gente de Cuenca que está también en nuestra sintonía, y así se viene sumando un montón de gente a la fanpage de Radio Constelación, una fanpage pues que viene generando opinión, generando propuestas y fundamentalmente haciendo análisis. En el análisis ya poco final, porque la gente nos espera y no hay que ser muy aprovechado del tiempo. En el análisis final, ¿el voto por Guillermo Lasso es en contra de Correa o en favor de un proyecto? Yo creo que en favor del país. Yo creo que ahí hubo un comentario que decía la patria está en peligro con respecto a la posible instauración de un comunismo recalcitrante y muerto desde muchísimos años atrás. Estas prácticas comunistas nacieron en el asalto a Palacio de Petersburgo, por ahí en el año 1917, y han sido prácticas ideológicas que son respetables desde la concepción, desde lo conceptual, pero que en la práctica han dado muestras de algo distinto, han fracasado. La caída del muro de Berlín en el 88, da muestra también de que se ha requerido permanentemente un cambio en las líneas estructurales ideológicas del mundo, la perestroika en Rusia. Todos estos son ejemplos reales, mi querido Patricio, de lo que ha venido pasando cuando se intenta instaurar un sistema que no nos lleva a nada. Cuando usted intenta recuperarle al país para instaurar un sistema de libertades, un sistema de progresividad, un sistema de productividad, un sistema del empleo, obviamente aquellos sectores que gobernaron 14 años este país se ponen a la defensiva y seguramente tendremos una campaña mucho más agresiva de la que aparentemente se viene presentando. La campaña arranca oficialmente el próximo martes 16 de marzo y tendremos el día 11, un día histórico para los ecuatorianos, en donde no es una elección cualquiera, es una elección entre la libertad, ¿sí?, o la dictadura, es una elección entre la democracia o la dictadura. Yo decía, haciendo alusión y para cerrar ya un poco este espacio, haciendo alusión a lo que dijo el propio candidato correísta, recuperemos el pasado, yo diría, olvidemos el pasado y sepultémoslo más bien. Gracias a Mariano Molina Galarza, también todos en contra de la corrupción y el correísmo. Excelente intervención, economista Bernal. Fernando Quito Moscoso, Lasso presidente, un saludo. Patricio y Esteban. A Quique Gorki vuelve a mandarnos un saludo. Ecuador unido para evitar el fraude de la banda delincuencial, porque es lo único bueno que saben hacer, dice Gorki. Un gusto, muchas gracias a toda la gente que se ha sumado en estos minutos y que ha podido participar también. Un placer enorme estar en sintonía pues de nuestro querido amigo Esteban Bernal, y sin duda alguna hemos mantenido nuestra propuesta ideológica de un país mejor y un trabajo para todos. Así que pues será hasta una próxima oportunidad cuando podamos volvernos a encontrar. Esta es su casa, cuando gusten, cuando pues vengan de visita a Paute. Estamos con Radio Constelación 91.7 FM para el sur del país también. Cuando vayan a Paute solo me avisan y conversamos allá, y cuando vengan acá me avisan y conversamos acá. Tenemos casas propias, así que desde acá empezaremos a generar nuestro espacio de opinión. Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. 20:18. Será hasta la próxima cuando nos volvamos a reencontrar en el espacio de opinión de Radio Linda 97.3 FM para el sur del país. Gracias.